Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Lo que sigue es la transcripción de un testimonio anónimo, rescatado de un foro de internet. Carece de pruebas tangibles. Oficialmente, lo único real es el testimonio de un hombre que lo vivió, pero así son la mayoría de los documentos que preferimos ignorar. Hoy en día, vivimos en una época donde un tipo con dinero suficiente puede llenar una isla de enfermos, organizar lo que le venga en gana aún con pruebas y conocimiento, y al final solo 2 personas terminan encarceladas. Los demás, esos que aparecían en las fotos, esos que reían en los yates, siguen tan campantes, como si nada, como siempre, incluso gobernando. Al año de hoy pueden decirte públicamente que tu lengua es basura, que tu cultura sobra, y no pasa absolutamente nada. Los líderes mundiales, lejos de sentirse ofendidos, solamente aplauden, sonríen, posan para la foto. Luego se van a cenar todos juntos. Porque al final, ellos se entienden. Ellos juegan en otra liga y el que tiene poder los puede pisar, no pasa nada. Y mientras tanto, hemos visto a jueces extraviar expedientes mágicamente cuando el acusado tiene el apellido adecuado. Hemos visto a fiscales encontrar obstáculos insalvables cuando hay una cuenta de varios ceros de por medio. Hemos visto testimonios desmoronarse, pruebas desaparecer, verdades enterrarse bajo montañas de dinero bien invertido. Por eso, aunque este relato carezca de evidencias, nada de lo que cuenta resulta particularmente increíble. En un mundo donde el poder compra silencios, donde la justicia tiene tarifa, donde los intocables siguen siéndolo pase lo que pase, cualquier historia, por horrible que sea, podría ser cierta. Y lo más inquietante es que lo sabes, lo sabemos todos. La siguiente es la transcripción completa de una serie de conversaciones mantenidas a lo largo de 3 meses, con un hombre que afirma haber trabajado como guardia de seguridad en el Bohemian Grove entre 2015 y 2017. El contacto inicial se produjo a través de un mensaje cifrado en una aplicación de mensajería. Durante semanas, la comunicación fue intermitente, llena de desconfianza y silencios. Finalmente, accedió a hablar cara a cara en un lugar que él mismo eligió, un motel de carretera en Nevada, alejado de todo, donde las ventanas daban a un desierto que parecía tragarse el sonido. Llegó tarde. 20 minutos después de lo acordado, entró por la puerta trasera del establecimiento. Era un hombre de unos 40 años, complexión robusta, ojos cansados y manos que no dejaban de moverse. No quiso dar su nombre real. Dijo que le llamáramos Eli. Durante más de 12 horas, distribuidas en 3 encuentros distintos a lo largo de 2 semanas, con pausas para fumar en el estacionamiento vacío y comidas que apenas tocaba, fue soltando fragmentos de lo que había visto. Hablaba a trompicones, a veces con rabia, a veces con un vacío en la mirada que helaba la sangre. Otras veces se callaba durante largos minutos, mirando la nada, como si reviviera algo que prefería olvidar. Esto es lo que recuerda, esto es lo que quiso contar. Entrevistador: ¿cómo empezó todo? ¿Cómo llegaste a trabajar allí? Eli: por un conocido, un tipo con el que había trabajado en seguridad privada años atrás, en eventos de esos de ricos donde te pagan por mirar mal a la gente que no debería estar allí. Conciertos, fiestas privadas, bodas de gente con dinero. Nada del otro mundo. Se llamaba Mike, aunque igual es nombre falso. Allí todos usábamos nombres falsos. Era una medida de seguridad, decían. Luego entendí por qué. Mike me llamó un día, de la nada. Llevábamos sin hablar casi 2 años.
Apareció en mi móvil como si nada, con esa voz suya de tipo que siempre sabe más de lo que cuenta. Me dijo que tenía un curro para el verano. Bien pagado, dijo. Muy bien pagado, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Confidencialidad total. Nada de fotos, nada de preguntas, nada de acercarse a los invitados. Patrullas perimetrales, siempre a distancia. Si veías algo, no lo habías visto. Si oías algo, no lo habías oído. Si alguien te preguntaba, no sabías nada. Ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni a tu mejor amigo. Nada. Firmé un contrato de esos que parecen una novela, lleno de cláusulas y consecuencias legales si hablabas. Amenazas veladas, pero amenazas al fin. Recuerdo una frase. El incumplimiento de este acuerdo conllevará acciones legales y económicas que el firmante acepta de antemano. No especificaba qué acciones, pero se sobreentendía. Luego me subieron a una furgoneta sin ventanillas y me llevaron al bosque. No supe dónde estábamos hasta que bajamos, y entonces ya era tarde para echarse atrás. ¿Sabías entonces que era el Bohemian Grove? Había oído cosas, rumores sueltos en internet, de esos que la gente lee y dice, «Qué locos estos conspiranoicos». Pero no sabía nada concreto. Pensé que era un campamento de ricos, un club de campo para señores mayores con demasiado dinero y demasiado tiempo libre. Algo así como un retiro de ancianos con pajarita. No le di más vueltas. Me interesaba la pasta. Y la pasta era buena, te lo aseguro. Por 3 meses de trabajo, ganaba lo que en un año normal. Eso te hace cerrar los ojos a muchas cosas. Al principio. ¿Cuánto te pagaban? No voy a dar cifras exactas porque entonces me podrían identificar por los registros, pero digamos que era el triple de lo que ganaba en cualquier otro sitio. Y todo en negro, sin papeles, sin impuestos. Pagos en efectivo, en sobres, al final de cada semana. Nadie preguntaba de dónde venía el dinero. Nadie quería saberlo. ¿Cómo era el lugar físicamente? Impresionante, no hay otra palabra. Estás en medio del bosque de Sonoma, en California. Secuoyas enormes que tapan el cielo, que te hacen sentir pequeño, insignificante. Árboles que llevan ahí miles de años, que han visto pasar civilizaciones enteras. Hay lagos artificiales, cabañas de madera distribuidas en campamentos con nombres como Mandalay, Hillside, Caveman, Toyland, Stowaway. Cada campamento tiene su propio estilo, su propia decoración, su propia personalidad. Algunos parecen sacados de una película de la vieja escuela, con muebles de cuero y chimeneas enormes, bibliotecas, bares. Otros son más sobrios, más funcionales, casi espartanos. Pero todos tienen algo en común. Están diseñados para que nadie de fuera vea lo que pasa dentro. Los caminos serpentean, los árboles tapan las vistas. Las cabañas están orientadas hacia adentro, hacia patios interiores, hacia claros escondidos. Es un laberinto pensado para el secreto. Puedes pasar al lado de una cabaña y no enterarte de lo que ocurre a 3 metros. El sonido se amortigua, la luz se filtra, todo está calculado para que no haya testigos. ¿Cómo es la seguridad allí? Férrea. Nosotros éramos la segunda línea, los que patrullábamos el perímetro. Pero había una primera línea, interna, formada por tipos mucho más serios que nosotros. Exmilitares, exagentes de servicios de inteligencia, gente con mirada de hielo que no hablaba con nadie. Esos eran los que protegían a los peces gordos, los que controlaban el acceso a las zonas sensibles. Nosotros apenas cruzábamos palabra con ellos. Ni siquiera sabíamos sus nombres. Además, había vigilancia electrónica, cámaras ocultas entre los árboles, sensores de movimiento, micrófonos ambientales. Todo estaba controlado. Si te salías de tu ruta, si te acercabas demasiado a según qué sitios, sonaba una alerta en algún lado y al rato aparecía uno de esos tipos a preguntarte qué hacías. ¿Y los invitados? Llegaban en oleadas. Coches negros, escoltas, algunos en helicóptero. No te cruzas con ellos, no te acercas.
Esa era la regla de oro. Distancia. Pero los ves de lejos. Reconoces las caras. Tipos que salen en la tele, en los periódicos, en las portadas de las revistas de economía. Gente que maneja el mundo desde despachos y ahí estaban, en mangas de camisa, con copas en la mano, riendo como viejos amigos en una barbacoa de pueblo. Era surrealista. Como ver a los dioses bajar del Olimpo y ponerse a hacer el gilipollas. ¿A quién recuerdas haber visto? A muchos. A Jeffrey Epstein lo vi varias veces. Aparecía siempre rodeado de otros tipos, algunos jóvenes, otros no tanto. Se movía con soltura como si llevara años yendo. Nadie le miraba raro, nadie le señalaba. Era uno más. Eso me llamó la atención porque por entonces ya habían salido cosas de él, noticias, investigaciones. Pero allí estaba, tan campante. También vi a Henry Kissinger, ex Nobel de la Paz en los 70, aunque ya era muy mayor, siempre escoltado, siempre con cara de estar en otro sitio, como si ya no le importara nada. Caminaba despacio, apoyado en un bastón, pero los demás se apartaban a su paso. Le tenían un respeto que iba más allá de la edad. Vi a magnates como Charles Koch, a Michael Bloomberg, a gente de la banca que no sabría nombrar, pero que se notaba que eran peces gordos por cómo los trataban los demás. Cuando alguien se acercaba a ellos, era siempre con la cabeza ligeramente inclinada, con una sonrisa de cortesía que no era la misma que usaban entre iguales. También vi actores, directores de Hollywood, gente de la tele, tipos que te sacan una sonrisa en la pantalla y luego los ves en un claro del bosque con túnicas y velas y se te quitan las ganas de reír. A Clint Eastwood lo vi una vez, paseando solo, con ese aire suyo de tipo duro. A Harrison Ford también, en una fogata, riendo con otros. Gente que admirabas, que respetabas, y de repente estaban allí, en ese contexto, y todo cambiaba. ¿Y a Donald Trump? No, no lo vi. Y mira que estuve atento, porque siempre ha sido un personaje llamativo, incluso antes de la presidencia. Pero no lo vi. Sin embargo, dos compañeros, destinados en la zona de los campamentos grandes, me juraron que lo habían visto. Una noche volvieron de ronda y dijeron, «El naranja está aquí». Se rieron. Dijeron que lo vieron entrar en una cabaña con un par de tipos, que llevaba una gorra y gafas de sol, como si quisiera pasar desapercibido. No le di importancia. Si Epstein estaba, lo normal es que su círculo apareciera. Pero no puedo decir que lo viera con mis propios ojos. Y no voy a mentir por darle emoción al asunto. ¿Y a políticos? ¿A presidentes? A George Bush padre lo vi una vez. Ya estaba muy mayor, en silla de ruedas, pero allí estaba. A su hijo no lo vi, pero me dijeron que había ido otros años. A políticos extranjeros también. Primeros ministros, gente de Europa, de Asia. No los reconocía siempre, pero por el trato que recibían, por los escoltas que traían, se notaba que eran importantes. ¿Había algún tipo de jerarquía entre ellos? Claro, no todos eran iguales. Había una élite dentro de la élite. Los ancianos, los que llevaban décadas yendo, eran tratados como reyes. Tenían sus propias cabañas, sus propios sirvientes, su propia comida. El resto, los nuevos, los invitados, estaban un escalón por debajo. Y luego estaban los famosos, los artistas, que eran como el adorno, el entretenimiento. Pero todos sabían su lugar, todos se comportaban según las reglas no escritas. ¿Notaste algo raro desde el principio? La primera noche ya supe que aquello no era normal. No es que hubiera algo evidente, no. Era el ambiente. Demasiado silencio en según qué momentos. Demasiados susurros. Demasiadas miradas de reojo. Los veteranos, los que llevaban años, tenían una forma de moverse, de callarse, de mirar al suelo que te hacía sentir que sabían algo que tú no. Algo que no querían compartir. Y luego, los cánticos. ¿Cánticos? Sí. Por la noche desde el fondo del bosque se oían. No todas las noches, pero sí varias veces por semana. Eran voces graves,
Desde mi desconocimiento te aseguro que no cantaban algo que yo pueda entender. No era inglés, no era español, no era nada que pudiera identificar. Sonaba antiguo. A veces los cánticos duraban horas, a veces solo unos minutos, pero siempre dejaban una sensación rara, como de opresión en el pecho, y mezclado con eso, llantos de bebés. Al principio pensé que me lo imaginaba, que era el viento o algún animal, pero no, eran bebés. Gemidos, lloros apagados, como si vinieran de muy profundo, de debajo de la tierra, como si los tuvieran encerrados en sótanos, en cuevas. Esa primera noche apenas dormí. Me quedé en la tienda escuchando, intentando convencerme de que era mi imaginación. ¿A qué hora se oían? Siempre de madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana, justo cuando el bosque está más oscuro, más callado. Los cánticos paraban, y luego empezaban los llantos, como si fueran la respuesta a algo. ¿Denunciaste algo? ¿Preguntaste? Pregunté a un compañero veterano. Llevaba años allí. Se llamaba Dave, o eso decía. Me miró con una cara rara, como si le hubiera preguntado por el color de los fantasmas, y dijo: «No escuches eso. No existe. Es el viento». Luego se fue. Esa noche entendí que allí las preguntas no se hacen. Te adaptas o te vas. Y yo necesitaba el dinero. Tenía deudas, una familia que mantener. No podía permitirme ser un héroe. ¿Intentaste averiguar más por tu cuenta? Al principio sí. Los primeros días, cuando me tocaba patrullar, intentaba acercarme a las zonas de donde venían los sonidos. Pero siempre había algo que me lo impedía. Un camino cortado, una valla, un cartel de prohibido el paso, un tipo de seguridad interna que aparecía de la nada y me preguntaba qué hacía allí. Aprendí rápido que no debía curiosear. Háblame de la ceremonia, la famosa Cremation of Care. Todo el mundo ha oído hablar de eso. Es la noche principal, la gran fiesta, el momento cumbre del campamento. Ocurre hacia la mitad del retiro, cuando ya todos están relajados, han bebido, han hecho contactos, han cerrado negocios, encienden una hoguera enorme, queman una efigie que representa las preocupaciones, los cuidados, todo lo que les ata al mundo exterior, hacen discursos, brindis, cantan, lo han grabado, ha salido en documentales, en programas de televisión, incluso hay videos en internet, aunque la mayoría son de mala calidad, tomados a escondidas. Pero lo que no cuentan es lo que pasa alrededor, lo que no enseñan las cámaras. Hay un búho, una estatua gigante de piedra, de 12 metros de alto. Está en una claraboya, rodeada de árboles, en un lugar que llaman el Grove. Es el centro de todo. Le llaman Moloch. Moloch, como el dios de la mitología. Sí, el mismo. El que exigía sacrificios de niños, el que se alimentaba de sangre inocente. No es casualidad que le pongan ese nombre. Nada allí es casualidad. Durante la ceremonia, los ancianos del club, los que llevan décadas yendo, se colocan cerca de la estatua. Visten túnicas rojas, túnicas largas, con capucha, como en las películas de sectas. Cantan en esa lengua rara, la misma de los cánticos nocturnos. Y los ojos del búho brillan. No es un reflejo. He visto hogueras, he visto antorchas, he visto luces de todo tipo. Esto era diferente. Era una luz interna, como si algo dentro de la piedra se activara, como si despertara de un sueño de siglos, como si mirara. Te juro que te sentías observado. Era una sensación física, un peso en el pecho, un cosquilleo en la nuca. Los animales lo notaban también. Los pájaros dejaban de cantar. Los insectos se callaban. Todo el bosque se paraba. ¿Cómo explicarías esa sensación? Es como cuando sabes que alguien te está mirando por la espalda, pero multiplicado por 1000, como si no solo te miraran, sino que te conocieran, como si supieran tus secretos, tus miedos, tus culpas.
Te sentías desnudo, expuesto, y no podías apartar la mirada. ¿Y la gente? ¿Cómo reaccionaban? Los jóvenes, los nuevos, los que iban por primera vez, miraban con curiosidad, como si fuera un espectáculo, una tradición excéntrica, algo folclórico. Algunos sonreían, otros se lo tomaban a broma. Pero los ancianos, los de verdad, los que tenían el poder, se postraban. No exagero. Se inclinaban, bajaban la cabeza, algunos se arrodillaban, esperaban. Esperaban que, a que llegara. ¿Que llegara quién? No es un quién, es un qué. Le llaman el invitado. Y no es una metáfora. Fue mi tercer verano. El tercero y el último. Había visto cosas ya, cosas que no podría explicar, cosas que he intentado olvidar. Pero esa noche fue diferente. Todo empezó igual que otras noches de ceremonia. Los cánticos, las túnicas, la hoguera, el búho brillando. Pero de repente, el ambiente cambió. Los cánticos se pararon. No poco a poco, no se fueron apagando. Se pararon en seco, como si alguien hubiera apretado un botón. Las risas, la música, todo. Silencio absoluto. Solo se oía el viento y las ramas crujiendo. Y luego, un rumor, como un susurro colectivo, pero sin palabras, como si el bosque entero contuviera la respiración. Y entonces lo vi. Salió del bosque más oscuro, de la zona donde teníamos prohibido patrullar, donde ni siquiera los veteranos querían ir. Una zona que en los mapas no aparecía, que en las reuniones de seguridad nadie mencionaba. Simplemente no existía. Y de allí salió. ¿Cómo era? Alto, muy alto. El triple de un hombre, quizá más. Tuve que alzar la cabeza para verlo entero. Delgado, pero no de hambre. Delgado como un palo retorcido, como un árbol seco, pero con vida. La piel no era piel, era gris, rugosa, como corteza de árbol podrido, pero se movía, respiraba, tenía una especie de pulso, de latido que recorría todo su cuerpo. Como si por dentro no tuviera órganos, sino otra cosa. Caminaba a sacudidas, como si cada paso le costara un mundo, como si no fuera de este mundo, como si tuviera que aprenderse las reglas de la física sobre la marcha. A veces se paraba, como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. Luego seguía. Sus extremidades eran larguísimas, desproporcionadas. Los dedos, si es que eran dedos, parecían ramas, terminados en algo que no eran uñas, sino púas oscuras. Tenía una cabeza alargada, demasiado grande para ese cuerpo delgado. 2 cuencas negras donde deberían estar los ojos, sin pupilas, sin expresión, sin nada, solo oscuridad, pero te miraba. Te aseguro que te miraba. Sentías que te escaneaba, que te pesaba, que decidía si valías algo o no. Sentías que conocía tus miedos, tus culpas, todo lo que escondes, y te juzgaba. No sé cómo, pero te juzgaba. Debajo de las cuencas, una hendidura como una boca, pero sin labios, sin dientes, solo un agujero. No hizo ningún sonido, pero yo juraba que oía algo, como un zumbido muy bajo, que te vibraba en los huesos. Yo me quedé paralizado. No podía moverme. No podía respirar. Quería salir corriendo, pero las piernas no respondían. ¿Qué hizo? Se acercó al búho. Los ancianos se inclinaron aún más. Algunos temblaban. Otros lloraban en silencio. Le ofrecieron algo. No vi qué era. Lo cubrían con sus cuerpos, no dejaban ver. Pero después de eso, los llantos de bebé se volvieron ensordecedores, como si supieran que había llegado, como si le dijeran, aquí estamos, tómanos, somos tuyos. Fue horrible. Me tapé los oídos y aún así los oía. ¿Cuánto duró? No lo sé. El tiempo se paró. Pudo ser 1 minuto, pudo ser 1 hora. Solo recuerdo que cuando la cosa se fue, cuando volvió al bosque oscuro, despacio, con esos movimientos de espasmo, el cielo empezaba a clarear. Había pasado toda la noche. Y después, la fiesta siguió, como si nada hubiera pasado.
como si ver a una criatura del infierno salir del bosque y recibir ofrendas fuera parte del programa. Los músicos volvieron a tocar, la gente volvió a reír, a beber, a fumar. Yo me quedé allí, temblando, hasta que un compañero me encontró y me llevó a la tienda. No preguntó nada, solo me ayudó a caminar. Háblame de los llantos. Dices que se intensificaron después de esa noche. Sí, a partir de esa noche era imposible ignorarlos. Se oían desde varios puntos del bosque. No era un llanto continuo, eran ráfagas, oleadas. Bebés llorando, gimiendo, a veces callándose de golpe, como si alguien los tapara. O no sé, me niego a pensar algo peor. A veces se oían gritos, no de bebés, de niños más grandes, de niñas, gritos cortos que se cortaban de repente. Y luego silencio. ¿Intentaste localizar de dónde venían? Sí. Una noche me armé de valor, o de estupidez, no lo sé. Llevaba semanas soñando con esos llantos. No podía dormir, no podía comer. Necesitaba saber. Seguí el sonido hasta cerca del campamento Mandalay, el más exclusivo, donde se alojaban los peces más gordos, los Kissinger, los Koch, los Bloomberg. Me escondí tras unos arbustos, entre las sombras, y esperé. Allí había más movimiento del habitual para esas horas. Gente yendo y viniendo, pero en silencio, como sombras. Vi cómo sacaban varios sacos térmicos de una cabaña, grandes, como los que usan para transportar comida en los restaurantes. Los cargaban en una furgoneta blanca sin matrícula. No supe qué eran, pero al día siguiente desayunaba en la cantina del personal, temprano, antes de que llegara el relevo. Estaba solo, con mi café y mi bocadillo, cuando entraron 2 miembros del club, hombres mayores, trajeados, de esos que huelen a dinero y a poder. Se sentaron cerca de mí, en una mesa apartada. Uno pidió un filete, el otro, lo mismo. Yo intentaba no mirar, pero no podía evitar oírlos. El primero cortó un trozo, lo masticó despacio, con esa parsimonia de quien está acostumbrado a lo mejor, y dijo: «La carne de este año está muy fibrosa». El otro asintió, tomó un bocado y respondió: «Es que lloran mucho. Eso pone nerviosa la carne». Se rieron, siguieron comiendo, como si nada. Pensé que no había comido nada en toda la mañana, y que no volvería a probar la carne allí. Nunca más. Pensé en los sacos térmicos, pensé en los llantos, pensé en mi hija, que por entonces tenía 2 años, y me entraron ganas de vomitar. Salí de la cantina corriendo, me metí en los arbustos y vomité todo lo que tenía dentro. ¿Denunciaste eso a alguien? ¿A quién? ¿A mis superiores? Ellos estaban en el ajo. ¿A la policía? No iban a hacer nada. Esa misma semana vi a un sheriff del condado paseando por el campamento, riendo con los invitados, bebiendo con ellos. Estaban todos comprados. ¿Viste más cosas? ¿Otros rituales? Sí. No todo era la gran ceremonia del búho. Había rituales pequeños, casi privados, en cabañas, en claros apartados, en tiendas cerradas, velas, cánticos, a veces animales, y a veces personas, jóvenes casi siempre. No sé cómo llegaban allí, si los traían engañados, si los compraban, si los secuestraban. Pero estaban. Los veía entrar en las cabañas, a veces forcejeando, a veces como demasiado tranquilos, casi sin poder tenerse en pie. Y no volvían a salir, al menos no por donde yo pudiera ver. A veces se oían forcejeos, golpes, luego silencio, a veces gritos, a veces solo cánticos. ¿Nunca interviniste? ¿Y qué iba a hacer? ¿Enfrentarme a esos tipos? ¿Llamar a la policía? ¿A quién crees que van a creer? ¿A un guardia de seguridad que cobra por no ver nada o al dueño de medio país? ¿Al tipo que financia campañas? ¿Al que tiene jueces en el bolsillo? ¿Al que aparece en las portadas de los periódicos? No. Allí las reglas las ponen ellos. Nosotros solo mirábamos, y callábamos, y cobrábamos. ¿Alguna vez viste a alguien famoso en esos rituales?
Pues te estoy diciendo que allí todos eran famosos o de mucho poder. En los rituales pequeños, en las cabañas, en los claros, pero no voy a dar nombres porque no tengo pruebas, solo recuerdos, y los recuerdos no valen nada en un juicio. Lo aprendí viendo lo que pasó con Epstein. Todo el mundo sabía, todo el mundo vio, todo el mundo hizo fotos, grabó vídeos, tomó notas, y solo 2 fueron a la cárcel. Los demás, de vacaciones en sus islas, en sus yates, en sus mansiones. Eso te enseña una lección. El poder no se mancha. El poder se lava las manos. ¿Y los que no son famosos? ¿Los que trabajan allí? Hay de todo. Personal de servicio, cocineros, camareros, limpiadoras. La mayoría son gente normal, que necesita el dinero y mira hacia otro lado. Algunos llevan años y han visto de todo, pero saben que, si hablan, pierden el trabajo. Y además, ¿quién les va a creer? Prefieren callar y cobrar. ¿Tenías miedo? Todo el tiempo. Un miedo constante que no se iba nunca. Miedo a lo que veía, miedo a lo que oía, miedo a que me descubrieran mirando, miedo a que pensaran que sabía demasiado. Porque si ellos creen que sabes demasiado, desapareces. No es una amenaza, es un hecho. Cada año, alguno del personal no volvía. Renunció, decían, se fue a otro lado. Pero a veces los conocías, sabías que necesitaban el dinero, que no se irían, así como así. Y un día, simplemente no estaban. Nadie preguntaba, nadie hablaba de ellos. A un chico, Jimmy, buen tipo, joven, recién llegado. Hacía preguntas, como yo al principio, demasiadas preguntas. Un día no apareció a patrullar. Pregunté y me dijeron que había renunciado, que se había ido. Pero sus cosas estaban aún en la tienda. Su teléfono, su ropa. Nadie se va y deja sus cosas. No lo sé. Pero esa misma semana, vi a uno de los de seguridad interna hablando con un tipo trajeado cerca del bosque oscuro. Señalaban hacia la zona prohibida. No quiero imaginar lo que pasó. ¿Por qué te fuiste? Porque no podía más. Porque cada noche soñaba con esa cosa, con los llantos, con los sacos térmicos. Porque empecé a beber para dormir, y luego para despertarme, y luego para todo. Porque mi mujer me dijo que había cambiado, que no era el mismo. Porque mi hija lloraba cuando me veía. ¿Cómo fue tu último día? Terminó el verano como siempre. Recogí mis cosas, cobré mi sobre, y me fui en la furgoneta sin ventanillas. Nadie me dijo nada. Nadie me deseó suerte. Solo Mike, el que me contrató, me miró y dijo, no vuelvas. Y ya está. ¿Y has intentado regresar? No, ni loco. ¿Por qué hablas ahora? ¿Qué cambió? Las pesadillas. Llevo años soñando con esa cosa, con sus ojos negros mirándome, con los llantos, con los tipos riéndose mientras comentan lo fibrosa que está la carne. Aunque no me crean, aunque piensen que estoy loco, aunque me tomen por un conspiranoico más, ya no me importa. He perdido a mi familia, he perdido mi trabajo, he perdido mi salud. No me queda nada que perder. ¿Crees que volverás al Grove? No, jamás. Aunque me pagaran todo el dinero del mundo. Ese bosque está maldito. Está podrido desde dentro, y ellos, los que van, lo saben. Por eso vuelven, por eso alimentan a Moloch, porque han hecho un trato antiguo que viene de muy atrás, y el invitado, esa cosa, sigue esperando su parte. Cada año espera, cada año recibe, y cada año quiere más. ¿Crees que algún día se quedará? Sí, algún día se cansará de ir y venir. Algún día querrá más de lo que le dan, y entonces no habrá bosque que lo contenga, no habrá ritual que lo apacigüe, no habrá poder humano que lo detenga. Ahí terminó la conversación. En la última entrevista eran casi las 3 de la madrugada. Eli se levantó, tomó su chaqueta y salió sin decir adiós. Le vimos alejarse hacia el estacionamiento vacío, subir a un coche viejo,
y perderse en la carretera, en dirección a ninguna parte. Intentamos contactar con él en las semanas siguientes, pero los mensajes quedaron sin respuesta. La cuenta de correo que usamos fue desactivada. El teléfono, apagado. Los foros donde apareció su primer mensaje fueron borrados. No sabemos dónde está. No sabemos si lo que contó es verdad. Júzguenlo ustedes. Cada quien puede hacer su propio juicio sobre el comportamiento errático de la élite.